Habilidad numérica, módulo 4, problemas de conteo, combinatoria y probabilidades. El primer ejercicio nos pide que, dado una longitud de una cuadra que mide 250 metros, ¿cuántos postes se deberán colocar cada 50 metros comenzando por el inicio hasta el final? Pues es muy fácil dibujar los postes separados por una cantidad constante de 50, ya que son muy pocos, resulta muy fácil hacer el dibujo y contarlos. 50 más 50 más 50 más 50, tenemos 50, 100, 150, 200, 250. Contamos los postes, son 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pero por más sencillo que sea esto, nos conviene tener un método que sea más general, que nos permita hacer el cálculo sin necesidad de dibujar, porque podrían ser 340 postes y no vamos a dibujar tantos. El método es muy simple. El número de postes va a ser igual a dividir la cantidad total, que en este caso es 250, entre la distancia entre postes, que en este caso es 50, y a esto hay que sumarle 1, y ya veremos por qué. Nos va a dar entonces 250 sobre 50 más 1. 250 entre 50 es 5, más 1 es 6. Y sabemos entonces que la respuesta es la opción C. Ahora, ¿por qué hay que sumarle 1? Porque cuando hacemos la suma o el conteo de la división de mayúscula entre d minúscula, lo que estamos contando es el número de saltos que estamos haciendo de un punto a otro. De manera que el primer salto nos va a dar no el primer poste, sino el segundo poste. Y así sucesivamente nos va a dar la división de 250 entre 50 son 5 saltos. Pero hay que sumar entonces el primer poste que no lo hemos tomado en cuenta. Si por el contrario, como en la pregunta número 2, la figura es cerrada, para contar el número de postes vamos a usar la misma fórmula anterior, pero sin agregarle 1. Repito, si la figura es cerrada, no importa si es rectangular, triangular, cuadrada o circular o lo que sea, vamos a tener en este caso que va a ser la suma de toda la distancia, que es 60 más 100 más 60 más 100, que eso nos da 320, sobre el salto que nos están pidiendo que sea cada 20. Eso nos va a dar 32 entre 2, nos da que el número es 16. Pero cuidado, al leer el enunciado, con cuidado nos damos cuenta que ya hay 4 postes ubicados, uno en cada esquina. Y la pregunta es, ¿cuántos hay que agregar? Entonces habría que restarle los 4 que ya están para que nos dé que el resultado es 12, que corresponde a la opción A. Ahora, ¿por qué en este caso no se suma 1? Porque cuando hacemos el último salto, que correspondería a este salto que está acá, estamos llegando al último poste que coincide con ser el primero. En este caso entonces, cuando la figura es cerrada, no estamos dejando sin contar al primer poste. Por eso no hay que sumarle 1. La pregunta número 3 es el tipo de pregunta más sencillo que hay en los problemas de conteo. Se trata de contar todas las combinaciones posibles en un menú donde existen 4 sopas, 3 ensaladas, 5 platos principales y 3 postes. La solución, el número de combinaciones va a ser el producto de todos estos números. 4 sopas por 3 ensaladas por 5 platos principales por 3 postes, y eso nos va a dar 180, que es la opción D. La pregunta número 4 es muy parecida a la pregunta anterior. Es como la pregunta de los menús, solo que acá vamos a contar, nos dicen 3 sabores de helado, 2 tipos de servicio y 5 tipos de toppings, lo cual nos llevaría a decir que la cantidad va a ser igual a 3 sabores por 2 tipos de servicio por 5 tipos de topping. Pero nos damos cuenta que el cálculo verdadero debe excluir maní, porque nos dicen que es sin incluir maní. Por lo tanto, al excluir el maní, que es uno de los toppings, el número 5 va a cambiar y ahora va a ser 4.
por lo cual la respuesta no va a ser 3 por 2 por 5, sino 3 por 2, 6, por 4, 24, que es la opción B. Pregunta número 5. Tenemos un conjunto formado por los dígitos 0, 1, 2, 3 y 4 y queremos formar números de 5 dígitos. Vamos a colocar los puestos de los 5 dígitos como las casillas de los 5 dígitos, siendo la de la derecha las unidades y la última de la izquierda la de las decenas de mil. Analicemos. En esta casilla de las decenas de mil, ¿cuántos números puedo colocar? ¿Puedo colocar el 0? No. El 0 no lo puedo colocar, puesto que si colocase el 0 acá, tendría un número de 4 dígitos y me piden que sea de 5 dígitos. Aquí puede ir solamente o el 1, o el 2, o el 3, o el 4. Tenemos entonces 4 opciones. Para el primer dígito colocamos aquí las opciones, como si fueran un menú el número de sopas. Ahora hay que multiplicarlo por las siguientes cantidades de opciones en cada dígito. Pero ocurre que en el dígito siguiente el 0 ya sí toma parte del juego. Vamos a suponer que en el dígito de la izquierda colocamos cualquiera de estos, o el 1, o el 2, o el 3, o el 4. Entonces vamos a suponer que colocamos el 1. En el siguiente dígito podemos colocar el 0, ya el 1 no porque ya se usó, podemos colocar el 2, el 3 o el 4. Es decir que de nuevo tenemos 4 opciones para esta posición. Si usamos, por ejemplo, en esa posición usamos el número, digamos el número 4, en la siguiente ficha o posición tendríamos solamente los restantes, que serían el 0, el 2 o el 3. En otras palabras, tendríamos solo 3 opciones. Con el mismo análisis tendríamos acá 2 opciones y acá una. Y para calcular n va a ser el producto de todos estos números, 4 por 4, 16, por 3, 48, por 2, 96, que corresponde a la opción A. Pregunta número 6. Tenemos 5 puntos alineados. 1, 2, 3, 4 y 5. Y la pregunta es ¿cuántos segmentos se pueden trazar? Desde el primer punto se pueden trazar 4 segmentos. Desde el segundo punto se pueden trazar uno menos, que sería 3. Desde el siguiente punto se pueden trazar 2. Y desde el siguiente punto se pueden trazar 1. Si contamos todos los segmentos que se han dibujado, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Por lo tanto, la respuesta es la opción A. Sin embargo, hay un camino más sencillo. Cuando tengamos que contar puntos, nos damos cuenta que el número de flechas va a ir desde 1, que es la última, 2, 3, 4. Va a ser 1 más 2 más 3 más 4. Y hay una fórmula que debemos conocer que es muy importante, que dice que cuando sumamos los números del 1 más 2 más 3 hasta un tope n, el resultado es el último número n por el siguiente n más 1 entre 2. Entonces con esta fórmula podemos resolver los problemas sin necesidad de hacer los dibujos, tomando en cuenta que si hay 5 puntos, el número mayor de segmentos que se dibujan no es 5, sino 4. Entonces sumaríamos de 1 hasta 4. Si hubiera 10 puntos, sumaríamos de 1 hasta 9. Y nos daría en ese caso 9 por 10, 90, entre 2, 45. En la pregunta 7 nos dicen que para ir de Caracas a Barinas, digamos de Caracas a Barinas, hay un total de 3 caminos. Vamos a dibujar 1, 2 y 3 caminos, de Caracas a Barinas. Y para ir de Barinas a Mérida, hay un total de 4 caminos. 1, 2, 3 y 4.
La pregunta es cuántas maneras diferentes existen para ir ida y vuelta de Caracas a Mérida pasando por Barinas. El número que me están pidiendo va a ser, primero tenemos 3 en el primer tramo, luego tenemos 4 en el segundo tramo para llegar a Mérida, pero luego tenemos 4 más para regresar a Barinas y luego tenemos 3 más para regresar a Caracas. Por lo tanto, la respuesta va a ser 3 por 4 por 4 por 3. Y esto nos da 12 por 12, 144, que es la opción D. La pregunta número 8 es muy parecida a la pregunta número 5, solo que como aquí no está el 0, la forma de resolverla es mucho más simple, porque si marcamos de nuevo acá los espacios, los 4 espacios para colocar los números, en el primero tenemos 4 opciones, porque cualquiera sirve. En el segundo 3 opciones, porque ya usamos una. En el siguiente 2 y en el siguiente 1. Y la respuesta va a ser multiplicar 4 por 3, 12 por 2, 24, que corresponde a la opción C. La pregunta 9 es muy parecida también. Tenemos ahora que colocar a 5 amigos en un banco. Colocamos acá los espacios para cada uno de los amigos. Ahora, ¿cuántas personas se pueden sentar en este puesto del banco? Se pueden sentar cualquiera de los 5. Hay 5 opciones. Pero si se sentó uno allí, en el siguiente va a haber 4 opciones. Y en el siguiente 3 opciones. Y en el siguiente 2. Y en el siguiente 1. Por lo tanto, la respuesta va a ser el producto 5 por 4, 20, por 3, 60, por 2, 120, que es la alternativa B. La pregunta número 10 se va a resolver utilizando la fórmula de variaciones, porque tenemos 8 franjas de diferentes colores y queremos formar banderas de 3 franjas. Son las variaciones de 8 elementos tomados de 3 en 3. Según lo que debimos haber aprendido en la teoría, esto va a ser igual a 8 factorial sobre 8 menos 3 factorial. En otras palabras, 8 factorial sobre 5 factorial. En otras palabras, 8 por 7 por 6 por 5 factorial sobre 5 factorial. Se cancelan los 5 factorial y nos va a quedar entonces que la respuesta va a ser 8 por 7 por 6, que es 336, opción B. Recordemos que se habla de variaciones porque en unas banderas importa el orden. Y cuando importa el orden, la fórmula es variaciones. En la pregunta 11, a diferencia de la pregunta 10, como queremos formar acá comités, aquí no importa el orden. La fórmula entonces es la de combinaciones. Y estamos hablando en este caso de combinaciones de 12 elementos tomados de 6 en 6. Según aprendimos en la teoría, la fórmula para combinaciones es 12 factorial sobre 12 menos 6 factorial por 6 factorial. O sea, nos va a quedar 12 factorial sobre 12 menos 6, 6 factorial por 6 factorial. Hacemos el desarrollo del numerador, 12 por 11 por 10 por 9 por 8 por 7 por 6 factorial. Colocamos abajo el primero, 6 factorial, sin desarrollarlo, para que se cancele con el de arriba, y el segundo lo vamos a desarrollar como 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Cancelamos 6 factorial arriba con 6 factorial abajo. 4 por 3, 12 abajo con 12 arriba. 5 por 2, 10 con 10 de arriba. Decimos 6 tercera parte 2 y arriba 9 tercera parte 3. Luego mitad de 2, 1, mitad de 8, 4. Y nos queda finalmente arriba 11 por 3 por 4 por 7, que nos va a dar 924, opción C.
En la pregunta 12 tenemos también un comité, pero este comité de la pregunta 12, aquí hay cargos, por lo tanto aquí sí importa el orden y la fórmula a aplicar es la fórmula de variaciones. Tenemos 7 elementos de los cuales se va a escoger un presidente, un secretario y un vicepresidente. O sea, 3 que tienen cargo. Los demás son como sobrantes, por lo tanto el cálculo va a ser solamente variaciones de 7 tomadas de 3 en 3, porque los restantes van a ser siempre vocales. Según la fórmula va a ser 7 factorial sobre 7 menos 3 factorial, es decir, 7 factorial sobre 4 factorial, que va a ser igual, desarrollando el numerador, 7 por 6 por 5 por 4 factorial sobre 4 factorial, que se va a cancelar con el de arriba y nos va a quedar finalmente que la respuesta va a ser 7 por 6 por 5, que es 210, opción D. En la pregunta número 13 tenemos un total de 5 objetos que queremos repartir entre 2 personas, Valentina y Andrea. ¿De cuántas formas se pueden repartir todos los objetos, los 5? Tomando en cuenta que podríamos darle todos a una sola persona, esta pregunta se va a resolver muy rápido y muy fácil si sabemos que se resuelve con la fórmula de la potencia de un conjunto, que es el número de subconjuntos que hay dentro de un conjunto. Y eso es igual a 2 a la n. Y como n vale 5, va a ser 2 a la 5, que es 32, opción A. Pregunta número 14, probabilidades. Tenemos en una caja 2 pelotas blancas, blancas 2, una negra, negra 1, rojas hay 2. Y la pregunta es por la probabilidad de sacar una pelota blanca. Recordemos que probabilidad se calcula dividiendo el número de resultados favorables entre el número de resultados totales o posibles. Como estamos apuntando a sacar blancas, lo favorable va a ser 2. Y lo posible, que es el total, va a ser 2 más 1 más 2, 5. 2 quintos, respuesta opción B. La pregunta número 15, tenemos un caso similar. Hay pelotas negras, hay 2, pelotas blancas, hay 1, y pelotas verdes, hay 1. En total hay 4. La pregunta es la probabilidad de sacar 2 pelotas negras en el primer intento, es decir, probabilidad de que la primera sea negra y la segunda también sea negra. Esta es la primera y esta es la segunda. La probabilidad de que la primera sea negra, como hay 2 negras de un total de 4, va a ser 2 sobre 4. Como decimos, y es una probabilidad conjunta, hay que multiplicar por la siguiente probabilidad, que es que la siguiente o segunda sea también, la segunda pelota también sea negra. Como ya sacamos una, ya no nos quedan 2, nos queda una. Y el total ya no son 4 porque sacamos una, nos quedan 3. Con lo cual la respuesta va a ser la simplificación 1 y 2. Nos queda el numerador 1, denominador 2 por 3, 6, opción A. Pregunta 16. Queremos hallar la probabilidad de sumar 3 con 2 dados. Hacemos una pequeña tabla y decimos dado 1, dado 2 y las combinaciones ganadoras. 1 en el primer dado y 2 en el segundo, o bien 2 en el primero y 1 en el segundo. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra la primera combinación? Sería 1/6, que es la probabilidad de que salga 1 en el primer dado, y decimos que hay que multiplicar, la probabilidad de que salga 2 en el segundo dado también es 1/6. Es decir, la probabilidad para la primera combinación es 1 sobre 36. La segunda combinación, que es 2 y 1, es exactamente igual a la anterior. También nos va a dar 1 sobre 36. Pero como para ganar o sale la combinación 1 o sale la combinación 2, como decimos, o hay que sumar. Y entonces la respuesta va a ser 2 por 1 sobre 36. En otras palabras, al simplificar, 1 sobre 18. Opción A.
La 17 tenemos 3 monedas. Para que salgan 2 caras y un sello, hacemos también una tabla. Decimos moneda 1, moneda 2, moneda 3 y colocamos las combinaciones ganadoras, que son las que tengan 2 caras y un sello. En otras palabras, o el sello está en la primera moneda, sello cara a cara, o está en la segunda moneda, sello, cara, sello, cara, o en la tercera, que sería cara, cara, sello. ¿Cuál es la probabilidad de cada una de estas posibilidades? Como la moneda tiene 2 resultados posibles, va a ser un medio por un medio por un medio por un medio. En otras palabras, un octavo. Pero como cada una va a ser lo mismo en probabilidad, un octavo y un octavo, hacemos lo mismo que en la pregunta anterior, que es sumar, y la respuesta va a ser entonces 3 octavos, que es la opción B. Pregunta número 18. Lanzamos 3 dados, probabilidad de que sumen 6. Hacemos la tabla, dado 1, dado 2 y dado 3, y comenzamos a hacer el barrido de todas las combinaciones posibles. Voy a colocar en el primer dado, para llevar un orden, el menor valor posible que me permita ganar, que es 1. Si sacamos 1 en el primer dado, en los dados 2 y 3 hay que sumar 5, dándole el menor valor posible a este que es 1, aquí nos quedaría 4. Mantenemos el 1 en el primer dado, aumentamos el 2, el segundo dado a 2 y bajamos el dado 3 a 3. Mantenemos el dado número 1 en 1, subimos el dado 2 a 3, bajamos el dado 3 a 2, mantenemos de nuevo el dado 1 en 1, subimos el dado 2 a 4, bajamos el dado 3 a 1 y tenemos todas las combinaciones que comienzan con el primer dado en 1. Ahora colocamos de nuevo nuestra tablita, pero coloquemos ahora las combinaciones que comiencen con el primer dado en 2. Le colocamos al segundo dado 1 y al tercer dado lo que falta, que sería 3. Mantenemos el segundo en 2, aumentamos el segundo dado, bajamos el tercer dado, mantenemos este en 2, el segundo lo aumentamos, el tercero lo bajamos y tenemos todas las combinaciones que comienzan con el primer dado en 2. Ahora las combinaciones que tengan el primer dado en 3. Tendríamos 3, 1, 2, 3, 2, 1. Y por último las combinaciones que tengan el primer dado con 4, que va a ser 4, 1, 1. Como son 3 dados, la probabilidad individual en cada caso, vamos a llamarlo individual, va a ser un sexto por un sexto por un sexto, es decir, 1 sobre 216. Pero ¿cuántas combinaciones ganadoras tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Por lo tanto, la respuesta va a ser 10 veces 1 sobre 216, que nos va a corresponder a 5 sobre 108, que es la opción A.